Buenas tardes, doctor Oliartegui. Mi nombre es Betty Elizabeth Céspedes, somos el grupo número 2, estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial. El día de hoy hablaremos sobre el tema mezclas gas-vapor y aire acondicionado. Siguiente, por favor. En lo que es mezclas gas-vapor, este capítulo abarca no solamente lo que es mezclas, sino también la condensación de los gases durante un proceso, ¿no? Como objetivo vamos a tener la comparación de diferentes temas en específicos también que debemos de conocer, como por ejemplo es el aire seco y aire atmosférico. El aire seco es aquel que no contiene agua en ninguna forma y es aquel que va a permitir reducir los riesgos de daños de corrosión del sistema de un aire comprimido y así mejorar, como se dice, su sistema operativo de una máquina. Tenemos también lo que es el aire atmosférico, es aquel que sí contiene una cierta cantidad de agua o humedad y que es expresado por su fórmula que pueden ver en la pantalla, que es sobre las presiones. Siguiente, por favor. Otros temas que tenemos que tener en conocimiento también es la humedad específica y la humedad relativa del aire. La humedad específica es la masa de vapor de agua contenida en una unidad de masa y bueno, es representado en kilogramos, ¿no? El kilogramo de vapor de agua sobre kilogramo de vapor seco. Y también tenemos lo que es la humedad relativa, es la que nos va a medir el porcentaje de humedad en un proceso de saturación, ¿no? Y es representada por las fórmulas que pueden ver también en las pantallas y irán explicando mis compañeros. Siguiente. Quien les habla es Ana Claudia Rodríguez. La temperatura punto de rocío es la temperatura del aire en la condición de saturación o la temperatura a la que el aire debe ser enfriado para que comience la condensación. Las temperaturas de punto de rocío están representadas por puntos de la línea de saturación. En saturación, el punto de rocío es igual al bulbo húmedo o igual al bulbo seco. Se define como la temperatura de saturación del agua correspondiente a la presión del vapor. Como podemos observar en la imagen, el enfriamiento a presión constante del aire húmedo y temperatura de punto de rocío en el diagrama del agua. La temperatura de saturación adiabático y de bulbo húmedo. La temperatura de bulbo húmedo se representa por rectas que se originan en la línea de saturación y caen hacia abajo y la derecha como se muestra en la imagen, en el diagrama del agua. El proceso de saturación adiabático proporciona un medio para determinar la humedad absoluta o relativa del aire, pero es necesario un canal largo o un mecanismo de rociado para alcanzar condiciones de saturación a la salida. La temperatura de bulbo húmedo es un tipo de medición de temperatura que refleja las propiedades físicas de un sistema que consiste en la evaporación del agua en el aire. Siguiente diapositiva. Continuando con la exposición, mi nombre es Liliana Larco. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de la carta psicométrica. Las cartas psicométricas es la representación gráfica de las propiedades termodinámicas del aire húmedo, en el cual consta de 14 parámetros, que pueden ser los gramos de agua, calor específico, temperatura de termómetro húmedo, temperatura de termómetro seco, tensión de vapor, humedad absoluta, humedad relativa, calor latente, volumen específico, temperatura de punto de rocío, humedad específica, porcentaje de humedad, calor sensible o calor total. Tiene las siguientes variables: temperatura de bulbo seco, que se representa en el eje horizontal, la temperatura de bulbo húmedo que se presenta en la carta psicométrica inclinada a 30 grados, la humedad absoluta, que es la cantidad de agua real presentada en la atmósfera, se presenta en el eje vertical. Tenemos también la humedad relativa, que es la relación de la presión de vapor de agua y la presión de vapor de agua saturada a una misma temperatura, en el cual se presenta de forma de curva. También tenemos la temperatura de rocío, que es la temperatura del aire cuando el vapor se empieza a condensar. Se presenta de forma horizontal. Tenemos el volumen específico, que se presenta en la carga psicométrica desde el bulbo seco con una ligera inclinación a 60 grados. La entalpía, que es la cantidad de calor contenida en la mezcla de aire y vapor por encima de 0 grados Celsius, se presenta con una misma inclinación de la variable de temperatura húmeda. Estoy casi lista, compañera. Bueno, quien les habla es Yuri Galvez y me toca la parte de comodidad humana y acondicionamiento de aire. Los seres humanos en sí presentamos un deseo inevitable por la comodidad, lo cual se puede lograr con un espacio que cumple en sí con los requisitos que se desean, pero primordialmente las condiciones del ambiente, un ambiente que no sea ni frío ni caliente, ni húmedo ni seco, y sabemos de que es muy difícil en sí de que se pueda lograr eso. Es por eso de que los ingenieros están encargados de dar solución a las necesidades de las personas.
Antiguamente se podían calentar espacios a través del fuego o de sistemas de calefacción, pero hoy en día sí se puede acondicionar espacios, es decir, calentarlos, enfriarlos, humidificarlos, deshumidificarlos, etcétera. También el cuerpo humano es como una máquina térmica, en donde los alimentos en sí son la entrada en sí de energía, y así como el cuerpo humano también gana energía con los alimentos, también llega a generar calor de desecho, el cual también debemos liberarlo al ambiente. La diferencia acá también sería que, por ejemplo, las mujeres producen calor de desecho un 15% menos, y esto se debe al tamaño en sí corporal. También podemos ver de que la transferencia de calor es proporcional a la diferencia de temperatura, y esto se puede entender que cuando el ambiente está muy frío, el cuerpo cede mucho calor, haciendo que la temperatura del cuerpo baje, causando molestias, mientras que si el ambiente está cálido, el cuerpo no podrá ceder calor y su temperatura subirá, pero va a generar incomodidad. Los factores que influyen en sí en la comodidad del cuerpo humano es la temperatura de bulbo seco, la humedad relativa y movimiento del aire. Doy paso a mi siguiente compañera. Continuando con la exposición, mi nombre es Edwin Chingelia Jahuanca, me ha tocado exponer procesos de acondicionamiento de aire, ¿no? En este proceso se incluye el calentamiento simple, ¿no? Que se debe elevar a la temperatura, en el enfriamiento que es simple, ¿no? Para reducir la temperatura, la unificación, agregar la humedad y de esa humidificación para eliminar la humedad. Calentamiento de enfriamiento simple. Se basa, ¿no?, en los sistemas de calefacción residenciales, constan de una estufa, una bomba o de calor, ¿no? Un calentador de resistencia eléctrica, el aire, en esos sistemas se calienta. También podemos decir que la cantidad húmeda en el aire permanece, ¿no?, a presión constante durante este proceso, ¿no?, ya que no se añade la humedad ni se elimina el aire. También podemos decir que la humedad relativa del aire disminuye, ¿no?, durante el proceso de calentamiento. La humedad relativa es la relación entre el contenido de humedad y la capacidad, ¿no?, del aire de sostener humedad a la misma temperatura, y a la capacidad de sostener humedad aumenta con la temperatura. Y calentamiento de humidificación, ¿no? Esto se consigue, ¿no?, al pasar el aire por una sección de calentamiento y después por una sección de humidificación. La ubicación del estado 3 depende de cómo se lleve a cabo la unificación. Si se introduce vapor en la sección de humidificación, se produce una razonable humidificación en calentamiento adicional. Doy paso a mi compañero. Buenas noches. Continuando con la exposición, Sandra Montalvo les saluda. Bueno, tenemos el enfriamiento con deshumidificación, donde la humedad específica del aire permanece constante durante un proceso de enfriamiento simple, pero su humedad relativa aumenta. Si la humedad relativa alcanza niveles altos, tal vez es necesario eliminar algo de humedad en el aire. Eso significa deshumidificarlo. Para ello se necesita enfriar el aire por debajo de su temperatura del punto de rocío. En las siguientes imágenes podemos ver el esquema y la carta ciclométrica, donde primero en la segunda imagen se muestra el aire caliente ingresa por el estado 1, conforme pasa los serpentines de enfriamiento, su temperatura disminuye y su humedad relativa aumenta a humedad específica constante. Siguiente diapositiva, por favor. Seguimos con el enfriamiento evaporativo. El enfriamiento evaporativo también es conocido como enfriador por rociado o baño de agua. Se basa en un sencillo principio. Cuando se evapora el agua, el calor latente de vaporización se absorbe del cuerpo del agua y del aire de los alrededores. Como resultado, tanto el agua como el aire se enfrían durante este proceso. Aquí también podemos verificar la carta y el esquema ciclométrico. Podemos observar en el estado 1, entra el enfriador evaporativo del aire caliente y seco, donde se rocía con agua líquida. Parte del agua se evapora durante este proceso. Un claro ejemplo sería el agua en una jarra porosa dejada en un área abierta y ventilada. Se enfría como resultado del enfriamiento evaporativo. Doy pase a mi siguiente compañera. Bueno, siguiendo con la exposición, les habla la alumna Ternero García. En el mezclado adiabático de flujos del aire, aquí es preciso de que el aire acondicionado se mezcle con una fracción del aire fresco exterior antes de enviarse a los espacios habitados. Aquí tenemos también las fórmulas de la masa de aire seco, masa de vapor de agua y la de energía, que si podemos observar, si se elimina la masa de energía 3,
se obtiene que el omega 2 menos el omega 3 sobre el omega 3 menos el omega 1 es igual a la entalpía 2 menos la entalpía 3 sobre la entalpía 3 menos la entalpía 1. Esta ecuación tiene una interpretación geométrica instructiva sobre la carta psicométrica. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. En las torres de enfriamiento húmedo, básicamente un enfriador es un evaporativo semicerrado, y en la siguiente figura se puede observar la torre de enfriamiento húmedo a contraflujo de tiro inducido. Y la idea de una torre de enfriamiento se inició con el estanque de rociado, donde el agua caliente es rociada en el aire y se enfría por medio de cuando cae el estanque. Le doy pase a mi siguiente compañero. Buenas tardes, me presento, mi nombre es Carlos Zamora Guerrero y en esta oportunidad me ha tocado explicar y exponer un poco respecto a ejercicios propuestos que tienen que ver con la idea de los temas, ¿no? Antes de iniciar con estos ejercicios, hay que tomar en cuenta que hemos hecho uso de un software que nos permite realizar lo que es este análisis a través de una carta psicométrica. Este software se llama Daikin Psychometric Chart, el cual al momento de descargarlo, nos aparece esta pantalla al momento de usar el software y nos permite insertar datos. En este caso, los datos mayormente relativos que se mencionaron anteriormente como las variables están presentes acá. Bueno, procederé a explicar. Primero, identificamos lo que es el enunciado del ejercicio, cuando dice que es un sistema de acondicionamiento de aire, ¿no? Que opera una presión de una atmósfera, el cual se va a realizar un acondicionamiento de aire donde se va a calentar y humidificar. En este caso tenemos identificar 3 puntos. Un punto 1, que es el punto de entrada antes del calentamiento, el cual se encuentra a una determinada temperatura y una determinada humedad relativa. Un punto 2, que ese es el punto donde se está dando el calentamiento, y un punto 3, de igual manera, que es cuando ya se sale de la sección de calentamiento. En este aspecto podemos tener que en el punto 1 tenemos los siguientes datos: temperatura de bulbo seco a 10 grados centígrados, humedad relativa al 70% y restándonos 5 variables en las cuales no tenemos datos. En el punto 2 no contamos con ningún dato, pero sí contamos con una ley, por así decirlo, una ley o enunciado donde se nos dice que la humedad absoluta del punto 2 va a ser igual a la humedad absoluta del punto 1. Partimos a buscar a nuestras incógnitas, las cuales nos dicen que debemos hallar primeramente la temperatura del bulbo seco del punto 2 y su humedad relativa. En la incógnita B nos permiten hallar la cantidad de transferencia de calor que se hace. Y para ello hacemos uso de esta fórmula. Y para la pregunta incógnita 3 nos piden hallar la cantidad de masa que ha sido transferida, en este caso, en el proceso de humidificación. Hay que recordar todos nuestros datos y pasamos a hacer los pasos siguientes. Primero, paso 1 es abrir el software. Esa va a ser la ventana que nos va a aparecer. Segundo paso, insertamos los datos que tengamos del punto 1. Debemos entender que todos los puntos, para poder trabajarlos en el software o con la carta psicométrica en realidad, debemos tener 2 variables como mínimo. En este caso, el punto 1 sí cuenta con dicha condición, cuenta con temperatura de bulbo seco y cuenta con su humedad relativa. ¿Qué hacemos? En esta ventanita buscamos los valores que tenemos, agregamos los datos que tenemos y sencillamente pasamos a lo que es a insertarlos. Una vez insertados, nos va a arrojar en esta otra ventana los datos restantes. Por ejemplo, en nuestro punto 1 tenemos que nuestra temperatura de bulbo seco era de 10 y nuestra humedad relativa de 70. Entonces, ahora tenemos los diferentes valores. Por ejemplo, humedad absoluta es de 0.053 kilogramos de vapor de agua sobre kilogramos de aire. Nuestro volumen es de 0.809 metros cúbicos sobre kilogramos, presentando una entalpía de 23.5 kilojoules sobre kilogramo, una temperatura de bulbo húmedo de 7.4 y una temperatura de rocío de 4.8 Celsius. Pasamos al punto 3. ¿Por qué pasamos al punto 3? Como hicimos mención, es necesario que existan 2 variables y el punto 2 no cumple con ese requisito. Por ende, pasamos al punto 3, el cual sí. En este caso tenemos una temperatura de bulbo seco de 20 grados centígrados y una humedad relativa del 60%. Hacemos lo mismo y insertamos nuestros datos, arrojándonos los valores deseados. Pasamos al punto 2. Para el punto 2 cabe rescatar que obtuvimos un dato, que es el de la humedad absoluta, debido a que recordemos que la humedad absoluta del punto 2 va a ser igual a la humedad absoluta del punto 1. Y en este caso ya obtuvimos ese dato.
Pero para ello necesitamos otra variable. En ese caso hay que recordar que en este proceso no hay calor, no hay transferencia de calor y no hay transferencia de lo que es o no hay trabajo. Por ende podemos decir que la energía de entrada es igual a la energía de salida, dándonos la siguiente fórmula, que al momento de despejar obtenemos que la entalpía, en este caso del punto 2, va a ser igual a la entalpía del punto 3 menos la diferencia de las unidades absolutas del punto 3 y del punto 2, multiplicado ¿por qué? Por la entalpía del vapor de agua a los 100 grados centígrados, que es el flujo que se va a ir inyectando para la humidificación. Reemplazamos con nuestros datos anteriores. Este valor que tenemos acá de 2675.6 se extrae de lo que es de las tablas termodinámicas que se puedan tener respecto al agua a una determinada temperatura que está acá, y nos arroja al final que la entalpía del punto 2 es 33.2 kilojoules sobre kilogramo. Teniendo esto, podemos realizar lo que es la transferencia de nuestros datos. Una vez hecho, damos añadir y podemos obtener los diferentes datos que estábamos necesitando del punto 2, como volumen, humedad, relativa, entalpía, temperatura de bulbo seco y temperatura de rocío. Pasamos una vez a las incógnitas. En este caso de las incógnitas, pasamos a resolver. En la incógnita A nos pedían la temperatura de bulbo seco y la humedad relativa. Con la carta psicrométrica lo pudimos obtener y ahí está. Respecto a la pregunta incógnita B, teníamos que hallarnos en este caso la transferencia de calor. Luego pudimos hallar con la forma, en este caso la transferencia de calor de entrada. En este caso tenemos lo que es que va a ser igual a la masa de aire multiplicado por la diferencia de entalpía, en este caso del punto 2 y el punto 1. Sacamos nuestros datos, reemplazamos y nos queda que la transferencia de calor sería de entrada sería de 420 kilojoules por minuto. En la incógnita C lo hacemos de manera similar, pero en este caso con esta fórmula en que nos dice que la cantidad de masa de vapor o de humedad que ha sido inyectada o transferida va a ser igual a la cantidad de masa de aire multiplicado por la diferencia de humedad absoluta del punto 3 y del punto 2. Copiamos nuestros valores, nuestros datos, los reemplazamos en la fórmula y nos arroja que la cantidad en este caso de vapor, la cantidad de masa de vapor ha sido de 0.15 kilogramos por minuto. Vamos a un ejercicio número 2. De la misma forma, en este caso nos brindan datos. Nos brindan datos de un punto 1, de un punto 2 y de un punto 3. Es decir, del aire cuando recién está entrando, del aire cuando va a ser calentado a través del sistema de serpentín o sistema de calentamiento, y el punto 2 y el punto 3, donde ya tenemos el resultado. Hacemos lo mismo, plasmamos nuestros datos completamente, temperatura bulbo seco, identificamos, ¿no? Por cada punto, en este caso el punto 1 sí cuenta con 2 datos, el punto 2 solo cuenta con 1, pero el segundo dato lo podremos obtener al realizar el punto 1, el punto 3 también cuenta con 2 y nos vamos al software. Abrimos el software, plasmamos nuestros datos, nos arroja similarmente las otras variables que se están faltando, las recopilamos, en este caso en el punto 2, como se mencionó anteriormente, la humedad específica absoluta del punto 2 va a ser igual a la humedad específica del punto 1, se obtendría el otro dato. Insertamos los valores, obtenemos las variables faltantes, recopilamos de nuevo nuestros datos, pasamos al punto 3, insertamos nuevamente los valores y obtenemos lo siguiente. En este caso pasamos a resolver nuestras incógnitas reemplazando en nuestras fórmulas. En este caso nos piden también la cantidad de transferencia que está ocurriendo en este caso de cantidad de masa, ¿no? En el cual es va a ser la diferencia de la humedad específica del punto 3 menos la humedad específica del punto 2. Ponemos los valores, los reemplazamos en la fórmula y obtenemos que va a ser de 0.066 kilogramos de vapor de agua sobre kilogramo de aire. En este caso la cantidad de calor va a estar representada por la siguiente fórmula. Obtenemos nuestros datos, reemplazamos y obtenemos que como solución la cantidad de calor que ha sido inyectada es de 5 kilojoules sobre kilogramo. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado.